Clínica Veterinaria El Señor de la Casa, calidez, tecnología, servicio de alta complejidad, todo a la merced de la salud de nuestras mascotas. Hola, soy Verónica Tenaglia, médico veterinaria del Señor de la Casa, y hoy vamos a hablar sobre el tema de las internaciones. ¿Cuáles son las patologías que más frecuentemente requieren internación? Encontramos en primer lugar las gastroenteritis, sobre todo de cachorros. También tenemos algunas patologías renales de los pacientes, sobre todo adultos mayores o viejitos, y los accidentes o los traumatismos. Muchas veces la gente me pregunta qué es lo que hacemos acá en la internación, o por qué internarlo, o no puedo llevármelo a mi casa y cualquier cosa vengo y le hacemos el suerito de un día y lo hacemos en un ratito, lo atendemos y después me lo llevo a casa. Hay que tener en cuenta que la internación incluye varios factores. Un paciente internado es un paciente que está controlado por profesionales constantemente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá con la internación? Somos dos profesionales a cargo, los dos veterinarios, los mismos veterinarios que hacemos la consulta también, y hay determinados parámetros a tener en cuenta que se van midiendo como para ver si la internación está siendo eficiente, efectiva y si requiere algo más. Nosotros nos manejamos desde el punto de vista clínico, con la revisación, por supuesto, del paciente. Cada vez que se controla la internación, se vuelve a revisar el paciente, se llena una planilla, al igual que hacen los médicos de humanos, y en base a eso se reajustan sobre todo las dosis o las posologías, o se incorporan medicamentos o se sacan medicamentos de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. También se utilizan algunos parámetros de laboratorio para ver, por ejemplo, si la hidratación está siendo correcta. Nos manejamos con el tema de las proteínas plasmáticas, con el tema de la producción de orina y ese tipo de parámetros que son muy útiles a la hora de evaluar si la internación está, revirtiendo el cuadro clínico o no. Otra cosa para tener en cuenta es que por ahí uno no interna porque quiera, uno interna porque el paciente requiere de un control diferente, específico y mucho más detallado. Control que al propietario, por más que tenga la mejor buena voluntad para hacerlo, no puede recabar los datos que nosotros como veterinarios clínicos e internistas necesitamos como para redireccionar el tratamiento. Sí, es verdad que a veces parece que la internación, sobre todo el propietario, lo toma como algo muy agresivo. Y va a estar en una jaula, va a estar en una jaula, contenido. Los pacientes se quedan muy tranquilos porque sobre todo uno no interna a cualquier paciente. Interna pacientes que se sienten definitivamente mal. Ellos cuando empiezan a responder al tratamiento, no es que, son muy pocos los pacientes que se rehúsan al tratamiento. No es que no los tengamos, a veces pasa, pero en general tratamos de que el paciente sea cooperativo, tratamos de que las agresiones que se realizan sean las mínimas, de que las agresiones me refiero a invasión del paciente, de la privacidad con determinados métodos, sean los mínimos indispensables como para sacarlo adelante. Otra cosa a tener en cuenta es que acá estamos todo el día. Si es sábado, domingo o feriado, nos turnamos con el otro veterinario como para hacer los controles necesarios, y si el paciente así lo requiere, se hace la terapia intensiva. ¿En qué consiste la terapia intensiva? Es cuando uno controla a un paciente en todas las horas, todo el tiempo, una vez por hora, de acuerdo a la patología. Hay pacientes que requieren, por ejemplo, de utilizar oxigenoterapia, que también se puede hacer. Hay pacientes que requieren una muy justa medida del suero que uno coloca en base a la cantidad o a la producción de orina que tienen, y hay pacientes que requieren de medicaciones que deben ser controladas constantemente por la posibilidad de complicaciones. Cuando hablamos de internación, vuelvo a decir, como para redondear un poco el tema, estamos hablando de pacientes que no podrían salir adelante de otra manera. ¿Y qué es lo que tiene que llamar la atención en su casa? Un paciente, un perrito, canino, felino,
que comienza, por ejemplo, con un cuadro de vómitos, que vomita más de 2 o 3 veces, que además del vómito va asociado a diarrea, que no quiere comer por más de 48 horas, o que usted lo ve demasiado tirado, demasiado inapetente, demasiado cambia el comportamiento en la casa, es un paciente que requiere una consulta. Si en la consulta se desprende que además está deshidratado, su medio interno se ha descompensado y requiere de internación, quédese con tranquilidad que nosotros se lo vamos a cuidar y la idea es devolvérselo lo más rápido y lo mejor posible. Por cualquier duda o consulta, estamos acá en El Señor de la Casa, Irigoyen 1482. Nuestros teléfonos son 4621-243 o el celular para urgencias 155 066 154. Muchas gracias.